Bien, ¿me escucha Gabriel también? Sí. Perfecto, la confirmo así que bueno, vamos a dar comienzo a la presentación del día de hoy, que como decía, va a estar a cargo del licenciado Gabriel Alberto Castro Martínez, natural de México, es licenciado en Contabilidad, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la empresa consultora Coffee Impact. El tema de la conferencia, como ya saben, es la medición de costos y rentabilidad en la industria portuaria mexicana, y el licenciado nos va a explicar cómo la evolución de la industria portuaria y la particularidad que se tiene por los marcos regulatorios y de negocio, y a la importancia del sistema de costos como en sí ha dado en su evolución. Gabriel, si estás listo, pues comenzar la presentación cuando quieras. Adelante. Miguel, buenas tardes a todos por su tiempo. Espero sea de su interés la plática y bueno, vamos a ver 5 puntos de la presentación, que es la característica de la industria portuaria en México, eso de estudio del grupo CICE, que es una empresa portuaria importante en México. La iniciativa llevó sus beneficios y las perspectivas que tiene sobre la iniciativa. Por un poco la historia de lo que es la industria portuaria en México. Empezó en el 1519, el 10 de julio, Hernán Cortés nombró al puerto de Veracruz como Villarrica de la Veracruz. Fue el primer punto donde empezaron la realización productos con la España y con el viejo continente. Durante el tiempo, en 1873, se inició la construcción de las instalaciones portuarias, donde proyectos como ferrocarriles, muelles, para poder desarrollar el comercio exterior, y eso fue encomendado a un inglés, a Whitman Pearson y Eduardo David. En el siglo XX, el gobierno mexicano inauguró las instalaciones portuarias, consolidando a Veracruz como el primer puerto mundial en América Latina. Actualmente prevalecen. Las instalaciones portuarias están asentadas en 220 hectáreas entre muelles, patios, maniobras y bodegas, estructura con la que se cuenta actualmente en el puerto de Veracruz. Está estratégicamente ubicado cerca de la Ciudad de México y de lo que es el centro industrial de todo el país. Estamos hablando de que está económico del 60% de toda la industria de importación y exportación. Actualmente, en 1900, que se inaugura el puerto, a 1991, el plan administrado por sindicatos o por grupos agremiados que operan toda la mercancía de importación y exportación, generando puntos de poder en donde los líderes se beneficiaban con toda la industria, y en cuales llevaban al sector a un grado de productividad más hacia la sociedad de lo que era el trabajador portuario, ¿no? Y obviamente todo esto cae en delincuencia organizada, en el sentido de robo de mercancías, daños a las mismas, y cuáles estos gremios no se sean responsables. De todo esto, la industria era
generosa y permitía seguir operando. Para 1991, el gobierno mexicano, en dato del presidente Carlos Salinas de Gortari, emite un decreto de ley en donde expropian las instalaciones portuarias y quitan a estos gremios sindicales de la operación y control de todas las operaciones portuarias. Derivado de todo esto, en ese mismo año, el primer puerto que se hace opción es el puerto de Veracruz, el más importante justamente por el país. Tres empresas portuarias a las que se les da la acción era la empresa que se llamaba Compañía Portuaria de Veracruz, que era con capital mexicano. La otra compañía era TMM, Terminales Marítimas Mexicanas, y ese grupo CIS. Actualmente operan 12 compañías en el puerto de Veracruz. Esas compañías, algunas concesionarias de patios de operación logística, son operadoras portuarias de carga de buques, otros tienen concesionados el ferrocarril, y eso hace una diversidad de servicios en torno al puerto. Que el gobierno expropió las instalaciones, el órgano regulador de todo lo que son políticas de operación portuaria, y ayudando a que los prestadores de servicios sean más competitivos y obviamente con mejores costos de operación, y obviamente traer esos beneficios hacia los clientes, exportadores e importadores. Con esto lo que hace es regular las tarifas a costos que ellos determinan en base a indicadores operativos, índices de utilización de maquinaria y valores obreros, y bueno, manejan un tipo de proyección de costos. Esta situación que es lo que ha obligado de que no puede cobrar más por un servicio, una maniobra de marca de ley, que puede estar considerándose alguna maniobra, algún servicio que tenga un costo mayor a la operación, donde es justificado internamente por parte de la empresa. La limitante de que el gobierno tenga ese control no permite aplicar las tarifas correspondientes, y en maniobras se pueden tener pérdidas y subsidios en beneficio de o en perjuicio de uno o de otro, ¿no? Otras características de que los servicios y maniobras se realizan en áreas públicas y privadas es que acarrea que empresas tengan que realizar servicios en otras instalaciones que no son propios de ellos, porque la acción logística así está diseñada. Puede haber casos en el que un barco, por ejemplo, pueden operarlo 2 o 3 operadores, porque carga que traiga consignada va para cliente distinto. Un tipo de operación que tengan las empresas costos ahí excesivos, ocasiones tienen que esperar
a que otra compañía termine su operación y su maniobra para que pueda efectuar la suya. Entonces tienen nombramientos en falsos de personal y equipo asignados a esa maniobra y son que no va a recuperar con la tarifa. Y desde la descarga de un barco hasta la operación de la mercancía ya dentro del recinto portuario. En el país existen 114 puertos y terminales, la mayoría, cerca de la 95% están concesionados. Actualmente la administración del puerto está asignada a una empresa que se le denomina API, Gestiones Portuarias Integrales. Esta empresa es la que da las concesiones y es encargada de los procesos de inversión y de crecimiento de cada puerto. Entonces, ha obligado que, bueno, toda la industria esté en una constante evolución, crecimiento. Actualmente hay un nuevo puerto en Lázaro Cárdenas, tiene como 2 años de esta operación, y otro proyecto en Ensenada, que es el proyecto más importante para el corredor pacífico, con bueno, que el gobierno está apostando mucho a la inversión de la estructura portuaria en ese sentido, ¿no? Obviamente todo esto ha orillado que el nivel de competencia sea más esencial entre los puertos, entre los maniobristas, concesionarios, agentes navieros, aduanales, transportistas, líneas navieras, por el manejo de la carga. Al momento de que los puertos se descentralizan y vuelven a ser privados con las APIs, obviamente entre ellas están gestionando con los concesionarios y las líneas navieras, todos sus buques operen en estos puertos, todo productividades, rendimientos y tarifas muy competitivas. Y aunque no sucedía antes, ante la privatización, eran muy pocos puertos que pudieran tener acceso a ese tipo de buques en manejo de mercancías. Hoy en día, como les son más de 100 puertos los que están compitiendo entre las mismas líneas navieras, generando con ello pues beneficios a los importadores y exportadores con sus tarifas, ¿no? Expectativas que también son muy particulares de la industria, es la asignación del personal eval o sindicalizado que trabaja en las maniobras. Pero en las industrias o en alguna otra industria, personal sindicalizado o personal es un costo que tenemos por ahí fijo, que tener cargas fijas por el mantener personal, y con la portuaria lo que se hace es que estos recursos se contratan por horas de 8 horas. Es decir, yo no a través de un sindicato personas para trabajar en un turno de 8 horas y semana leído todos sus alcances laborales, persona a la cual me genera o no genera una antigüedad, no me genera cargas soles más que lo que realmente yo utilice. Se me vuelve un costo variable dependiendo en la demanda que yo tenga con la operación. Si yo he programado, estimado trabajar un barco y servicios en tierra, yo el personal necesario para atender esas operaciones.
si no tengo operación de buques o ningún solo servicio, no he llegado a nombrar personal, yo creo que mi costo de mano de obra pues, se va a cero. Siempre está en dependencia de la operación y del volumen de carga que vaya a realizar. Ha ayudado mucho en la cuestión de las tarifas a tener mejor beneficio de rentabilidad, no tener esas cargas laborales que en algunas ocasiones se vuelven muy pesadas mantener, sobre todo que estamos hablando que el grupo CICE en especial con un padrón sindical de más de 700 obreros. Entonces imaginen tener esa carga fija, sea bastante comprado, ¿no? Mantener todos sus servicios y todas sus prestaciones. Ahora quien se vuelve complicado es los compartidos. Es decir, como estos están diseñados de tal manera de que puedo tener áreas especializadas para manejo de cierto tipo de carga, yo como prestador de servicios portuarios estoy obligado a abrir el servicio en las áreas en donde me soliciten. Ocasiones en las que yo puedo nombrar un pool de gente para trabajar en un servicio en un área específica y en la programación del servicio de otro cliente me solicita en otro extremo del puerto, a lo que también tengo que realizar un servicio. Entonces, mucho de lo que ocurre es de que yo estoy realizando servicio en un área y terminando este servicio tengo que mover mis recursos humanos y técnicos hacia otro destino o punto dentro del recinto portuario para realizar otros servicios. Para lo que fue lo que es los análisis de costos, lo más común o lo que normalmente se maneja centros gestores, ¿no? Y cuando asignas un personal a través de un sistema aplicado la rastreabilidad del personal y del equipo de maniobra cuando estás atendiendo ceros en diferentes áreas con diferentes productividades cada una de ellas y equipos o cantidad de equipos y personal, porque puedo iniciar con un pool 20 personas y durante la jornada puedo ese mismo pool hacerlo en 2 o 3 más equipos. Entonces se vuelve un poco complicado o se vuelve muy complicado en el que en esos inicios de los 90 lleva el control de la estabilidad del costo. ¿Qué es Grupo CICE? Que es donde estuvimos apoyando durante 18 años en las iniciativas de costos. Grupo CICE es una empresa de que 100% mexicano. Aquí algo muy interesante, más de 120 socios. No es una sociedad familiar o de empresarios que se unieron. Tener tantos socios o los dueños, la verdad, tenerlos contentos a todos se vuelve muy complicado, ¿no? Sobre todo al momento de ventas con las utilidades, sí, es muy complicado tener contentos a toda esta gente, ¿no? Entre los dueños, el 60% está integrado por agentes aduanales, la mayoría son agentes aduanales del puerto de Veracruz, agentes, transportistas y algún otro empresario que se pudo entrar en este inicio. Cuando inició operaciones el 1 de agosto del 91, sí sea la única empresa de las 3 que originalmente empezaron que se tiene vigente. Las 2 empresas
desaparecieron. En algún caso sí se absorbió a una de estas empresas en una acción de apoyar a la mano de obra que tenía esta empresa para que no se quedara sin empleo. Por final de cuentas la empresa desapareció. Sí se está cumpliendo en este año 20 años de fundada, y está vigente y es una de las empresas que al menos el gobierno, lo que es la Secretaría de Comunicaciones a través de la Dirección General de Puertos, es de empresas más reconocidas e inclusive es una de las empresas que es piloto para muchas iniciativas gestión que hace el gobierno. Presta una gran variedad de servicios, son servicios muy intangibles, no son algún producto que se desarrolle o se entregue. Es como en el caso de los hoteles o restaurantes, pues muchos son intangibles, y entonces está la maniobra de carga y descarga de buques, el mar de contenedores, almacenamiento y el depósito de contenedores vacíos, entre otros tipos de actividades. Desde el 91 sí ha sido la compañía con mayor índice de movimiento de carga general en el puerto de Veracruz. Algunas imágenes de la operación. No es una terminal de carga especializada, sí se trabaja en puertos, en públicos, que tienen que compartir con otras compañías que actualmente ya están operando. Actualmente cuenta con más de 16 empresas, son prestadoras de servicios, en su mayoría son dedicadas a la operación logística, algo de soporte administrativo, operativo, tecnológico, pero todo orientado a atender el comercio exterior. El caso y el área de oportunidad de lo que fue el proyecto de CICE. En la historia, operaciones en 91, los que utilizaban era un costeo tradicional, directa a áreas o centros gestores identificando las operaciones en primera maniobra, que es la descarga y carga de barcos, la segunda maniobra, que es el traslado de las mercancías de costado del barco a algún área de depósito, y la maniobra, que son todos los servicios de la mercancía dentro de las instalaciones portuarias. Los costos de la empresa en ese entonces, el 60% representó los costos fijos y el 30% era el sector viable. Gabriel, perdona un segundo. ¿Me escuchas? Sí. Hay un par de personas que dicen que no están viendo la pantalla de presentación, que están viendo solo una pantalla verde. El favor, de compartir la pantalla y vuelve a compartir el escritorio para ver si así la podemos ver todos, porque algunos la ven y aparentemente hay un par de personas que no lo están viendo. Pues, Okay. ahí comparte nuevamente. Y te escribo nuevamente con la presentación. Okay.
aparece una pantalla verde, pero ahora se ve la pantalla de la diapositiva, de la presentación. Leído que por ventanita del chat, si son tan amables, me confirmen si ahora la están viendo bien todos, porque había una o dos personas que no lo podían ver. Decía que la pantalla verde y Cintia también. Bien, Cintia me dice que ahora sí. ¿Quién me la puedes ver ahora? Parece que ahora sí. Que lo ha visto desde el principio, sí, como la mayoría, pero hay un par de personas que tenían, parece, algún problema, por eso ahora también. Perfecto, bueno, entonces ya lo estamos viendo todos. Puedes continuar, Gabriel, adelante. Al contrario. Ahora sobre la composición de los costos de esa, después entró a una etapa de automatización, ya que al momento de iniciar operaciones, sí se la industria o que dejaron los antiguos operadores portuarios, nada de tecnología, todo era en papel. Entonces lo primero que tuvo que hacer el grupo fue digitalizar y automatizar los registros de información para poder empezar a tener gestión sobre esos datos y poder hacer otro manejo de iniciativas. Todo este proceso de tecnológico y nueva administración y nuevo enfoque de negocios de la industria para tener una base de credibilidad solo en las cuestiones de razones financieras, en especial en los sistemas de costos. Quien defendía su postura, había ocasiones en las que el de operativa, a sus estándares y a sus indicadores y algunos reguladores que ellos identificaban, brindaban sus costos de operación financiera de acuerdo a sus principios contables y la información que le requería la dirección general y todo, presentaba también sus costos. El costos también hacía su propio modelo de costos y él también cotizaba y prestaba servicios hasta los costos que ellos estimaban y determinaban. En conclusión, acciones de dirección operativa financiera de la organización y cada uno presentaba sus costos. No daba la información del frente porque dudaba de la calidad de la misma, de obtenían los datos, en fin, todo esto los primeros años fueron momentos muy cómodos para la toma de decisiones, para poder solicitar ajustes tarifarios de la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones, que hace un análisis de costos para poder solicitar en alguna tarifa algún servicio específico, algún incremento. Esto se realizaba, lo único que se necesitaba era un ajuste en indicadores macroeconómicos en base de evaluación, en base a indicadores de precios, no hay una base sustentable para esos ajustes de tarifas. Obviamente la autoridad, pues, al ver esta laguna, pues, ellos seguían en su postura de, bueno, hasta que tú me demuestres que tu operación no es rentable de acuerdo a un análisis de costos, no voy a darte más que lo que los índices inflacionarios marcan. Esa falta de credibilidad era muy marcada en esos momentos. Estos resultados que se obtenían
un debate inclusive con los socios, muy creíble, en algunos casos por la propia experiencia de la gente, sabían que algunos servicios eran pérdida por simple hecho de saber cuánto es el salario de la persona que estabas asignando para servicio, cuánto era la tarifa que cobrabas. Entonces, sería más necesario la información de costos cada uno de los servicios que se realizaban, las variantes de cada uno y complejidades que ellos tenían, y todo esto creando la cultura de la gente y orientándola a lo que es del desempeño, la mejora continua de sus procesos, de sus actividades. Entonces, eran iniciativas, costos de mejora continua, de reprocesos, de ingeniería, aisladas completamente, no estaban integradas, y esfuerzos aislados que no daban resultados porque estaban alineados a alguna estrategia o alguna visión de negocio. Simplemente era lo que algún departamento, alguna dirección, alguna gerencia sentía necesario hacer, ¿no? Sin problema con... Ok. Todo la necesidad de información para la toma de decisiones hizo en estos años del 2000 a crear más concesiones, más empresas operadoras dentro de Puerto Veracruz, y las navieras exigían cada vez más en de fluidez de pistas portuarias, de información para poder tomar decisiones y ofertar algo competitivo en precio. Nos va a tomar iniciativas e investigar qué es lo que había en el contexto internacional, qué es lo que hacían otras empresas para mejorar y optimizar sus costos. De hecho, empezaron también con el desarrollo de la cuestión tecnológica. Se empezó a desarrollar un ERP internamente. Algunos en su momento pensamos que no era el core del negocio de la empresa. Nosotros éramos una empresa prestadora de servicios portuarios, no éramos una empresa de desarrollo de software. Y al fin del día esto iba a contribuir a que pudiésemos tener información. Temprano estamos adoptando e implementando algunos años después un ERP ya desarrollado por estas firmas importantes como Oracle o como SAP, ¿no? Pero este manejo tecnológico dio convencer a los socios, a los 120 socios que les comento, el prestarles como una herramienta de trabajo y de soporte para toma de decisiones en la red. A mí me tocó llevar esta iniciativa y presentarla ante los socios que en la vía, como les comentaba, son agentes aduanales, son gente que tienen muchos años en la industria trabajando. En otros casos son
generaciones que han estado en el medio, toda la cultura regional y local no era una visión de ellos tan desarrollada como hoy lo es hoy en día. Cuando presentamos el proyecto, era un proyecto por el tamaño de la empresa, que era una inversión importante, una inversión que algunos socios me decían, oye, si cuesta, vamos a suponer, $100. La respuesta inmediata era, oye, con $100,000 puedo comprar 2 tractocamiones que me van a empezar a producir al día que los tenga en operación y me van a dejar dinero. He trabajado tanto tiempo sin ABC, ¿por qué no vamos a seguir trabajando? Y entonces, con estas mentes o estas ideas que sus negocios funcionan, pero estamos hablando de una empresa que está comunicándose con el comercio internacional, hay que cambiar el switch, ¿no? Entonces se lo convencer partiendo el proyecto en 2 fases, vendiendo una fase el éxito del anterior, y todo, como les comentaba, del primer RP que se desarrolló, también esa sensación de que el hacer las cosas nosotros mismos, tener el éxito que se esperaba. Entonces, fue un proyecto muy accionado, muy supervisado, muy auditado, y lo que tuvimos que hacer en ese momento fue buscar y buscar software, me estoy hablando en el 2001, que quieran soportar iniciativas. Lo más complicado de todo esto era buscar en México. En aquellos tiempos, realmente aquí en México no había gente que especializada en esta metodología. Todo era o en Estados Unidos o en Europa. Y evangelizar, porque así es como muchas veces le llamamos a la organización, a los socios y a medio, porque en algún momento nos tuvimos que enfrentar también a la autoridad para solicitar ajustes de tarifas. Pues sí, fue un trabajo de evangelización de fácil 2, 3 años para poder que todos habláramos el mismo idioma. Entonces, en un proceso de licitación de iniciativa, en un software y seleccionar a los consultores, tratar de que obtuviéramos lo más pronto resultados de la implementación. Nos empezamos en septiembre del 2001, algo que sucede mucho en las pymes o las empresas medianas, como en su momento era CIS en aquel entonces, que las decisiones organizacionales y de gestión muchas veces toman sobre las piernas, no en base a alguna estrategia, algún objetivo, sino también consolidar esta empresa. Nosotros empezamos en septiembre del 2001. El mismo día que empezábamos, nosotros habíamos hecho un diagnóstico previo. Teníamos visualizado, teníamos la foto de la empresa, de qué es lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a hacer. Antes de hacer el kickoff con toda la organización, que se hizo en un magno evento, en general estaba pidiendo al gerente de finanzas, está estructurando el recursos humanos. 2 horas antes de empezar el proyecto ya nos habían cambiado todo el programa de lo que íbamos a hacer
para la iniciativa. Todo eso, hablé al director y le explicó que no podía hacer eso. Y bueno, nos comprometimos a mantener al menos el resto del 2001 la misma infraestructura para poder obtener el objetivo, que es el desarrollo del modo operativo, que fue la primera parte en la que se implementó la iniciativa. Esto de septiembre, al segundo mes de presentar los primeros avances de la iniciativa y resultados, automáticamente nos autorizaron la parte administrativa o la parte de soporte administrativo. Con el proyecto del grupo en tiempo y forma del 2002, nos llevamos un año, pero por todos los ajustes que tuvimos que volver a hacer para el 2002, por los que ya, como comentaba, estaban planeados 2 horas antes de iniciar el proyecto, pero fue decisión de la empresa, terminado mucho, pero bueno, parte de esto llevó a la evolución de la toma de decisiones, a la manera en que se gestionaba el negocio dentro de la organización. Como ven en esta gráfica, 2 años estuvimos trabajando con los reportes contables, con el manejo de los costos nacionales, y en 2002 inició ya liderado la iniciativa de ABC, empezó a hacer también administración de actividades, orientándonos a lo que es la administración estratégica de costos, empezó el análisis de capacidad, mediciones de desempeño. Antes de todo, tener la iniciativa, cada año en México Popular siempre se piden a las direcciones costos, ajustar, y la práctica común que hacía Grupo CICE era agarraban a cada jefe de área o gerente y al director: tú tienes 20 personas en tu plantilla, tienes que bajar a 15. Que ese tipo de reducciones es lo dañino para la organización, por lo que conlleva las cargas de trabajo, curvas de aprendizaje y el efecto de rebote que tarde o temprano a mediano plazo volvemos a caer. La iniciativa de tener estrategias de reducción de costos en base al análisis de actividades, quitando todas esas actividades que suplicaban, reanudando las actividades, mejorando los procesos, y obviamente al final del día sí existía corte de personal, pero no te afectaba a la organización, ya era un proceso medido, sin afectar los procesos, sin afectar la operación ni comprometerla. Este tipo de iniciativa soporta o dio pie a que la organización mayores prestaciones a los lados, cosas que antes no era difícil de concebir, bonos de productividad que nunca se daban. Ahorita los resultados se designan, tipo de prestaciones que han beneficiado a los empleados, y esto todo conlleva un sentido de pertenencia, un mayor compromiso de los empleados al desarrollar las actividades. El beneficio que se ha obtenido a partir de la fue un parteaguas en lo que fue la gestión del ocio. Eso me ayudó a que se reconsiderara lo del ERP, se pide también la selección del proyecto y del proveedor,
soportado por los resultados del ABC. Y hoy en día Grupo C es una de las empresas en cuestión tecnológica, de gestión administrativa y operativa, más importantes de la industria. Es la más por todo el aprendizaje y la acción que en esos 20 años ha tenido. Algo bien importante sobre los beneficios que se obtuvieron, que antes que se empezó el desarrollo de la iniciativa, cuando empezamos a buscar los drivers de recursos y de actividades y de objeto de costo, ya se llevaba un proceso técnico de información. Hay muchos datos que servían y otros datos que nos hacían falta, y nos llevó a, durante el proyecto se fuesen desarrollando estos controles de personal, de tiempos, los mantenimientos de los equipos de maniobra. Ayudó también la iniciativa a ir mejorando la calidad de la información necesaria, que era parte de las reprocesos que se tenían muy comúnmente. Nos llevó hasta ingeniería de valor al dato que realmente lo merece. La información, como era desarrollo, en algunos casos en parte estaban en el ERP, en otros eran sistemas o satélites, o en casos seguían llevando la información en papel o en algún Excel. Eso nos ayudó a homogenizando la información y darle estructura, y sobre todo los controles de cada uno de ellos para validar que lo que se estaba reportando era lo que debería de ser, de acuerdo a indicadores, de acuerdo a métricas que ya teníamos identificadas, en el que podíamos saber que algún área nos estaba metiendo alguna información que era incorrecta. Las complejidades del grupo ICE es la prestación de servicios intercompañías, como precios de transferencia, por cuestiones fiscales, y sobre todo de cargas laborales. El personal de confianza administrativo y operativo están a otras compañías y les facturan los servicios a cada una de las empresas que tienen este personal. Es la cuestión del personal, pero aparte también existen las empresas de servicios como es CICE, la operadora portuaria. Hay otra que repara contenedores, hay otra empresa que hace servicios de carga y descarga del recinto portuario, y lo que luego se hacían eran paquetes logísticos. Participaban 2 o 3 empresas para desarrollar una operación. Las intercompañías también eran algo de gurús y de magia negra para poder determinar cuánto le tengo que pasar de costo a una empresa, cuánto tengo que asumir a la otra. Todo esto aplicado y horas y horas de mano de obra para el control y el cobro. Con la iniciativa, al momento de implementarlo en las otras empresas, fue determinar los costos de transferencia entre ellos. Actualmente la manera de cobro entre las empresas, su base y su soporte de duración en base a los reportes de costo ABC. Si hay un reporte de ese tipo y no lo envía al área de costos, simplemente no se factura nada. Son beneficios hacia la organización, fueron importantes.
ya se contaba con información de costos confiable y de rentabilidad, en la cual todas las áreas de la organización es conscientes y confiaban en ese dato. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte del proceso de implementación y sabían cómo se construyó el modelo, porque ellos fueron los que nos fueron diciendo cómo construir cada uno de los módulos o de los procesos de los cuales se iban a costear. Entonces ya existían ni dos ni tres sistemas de costos, solamente hay un solo sistema de costos y toda la organización están apoyando y viendo la información de ellos. Ya obtener tridimensionalidad de información en el sentido de a veces se costaba una área y no los servicios que prestó esa área, algún tipo de carga y no los variables que hay de ese tipo de carga. En este caso, por ejemplo, tenemos qué tipos de barcos. Hay barcos viejos, nuevos, y productividades de sus grúas, aunque tú descargues el mismo volumen en un barco de 1970 y de 1995, las grúas y sus capacidades, su productividad sería mucho. Inclusive el mismo barco puede tener el volumen de carga, pero las condiciones climatológicas, hora de arribo del barco, cambia completamente el costo de la operación, que no se tenía. Cuando tienen ya los márgenes de rentabilidad de todos los servicios y sobre todo que también se detalló de tal manera que se pudiese integrar con la tarifa oficial. Terminamos en septiembre del 2012 el proyecto. Ya revisamos todo ese periodo de cómo estaba nuestra rentabilidad en cada una de las maniobras, servicios en los que pedíamos casi 200%, algún servicio que nos solicitó el cliente, y era un servicio muy importante porque sin este servicio no se derivaban los demás, pero esa pérdida que se tenía no justificaba el otro beneficio que generaba. Se tuvo estos análisis, fuimos a la Secretaría de Comunicaciones, a la Dirección General de Tarifas, hacemos nuestro análisis de costos basado en actividades. 3 días convencer a gente de tarifas para que nos permitieran y aceptaran el análisis que llevábamos de costos, porque el análisis que ellos hacían de costos no era nada comparable con lo que estábamos haciendo en ABC. Y aquí misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la división de comunicaciones, dentro de sus reglamentos, a tener un sistema de costeo basado en actividades. En la portuaria no querían reconocer. Entonces lo que se hizo fue interpersona de telecomunicaciones en este análisis y nos daron el 65% de los incrementos que solicitamos. En meses, a partir del ajuste de tarifas, se operó la inversión del proyecto que originalmente los socios no nos querían aprobar. Esto es demostrarles y decirles, ¿saben qué? Estábamos mal y realmente sí necesitábamos tecnología, metodologías y herramientas que nos permitieran tomar decisiones y hacer el negocio de manera objetiva.
Y bueno, obviamente después pues, los más contentos fueron los socios porque bueno, realmente dieron fruto y se vio reflejado también en sus participación de utilidades. Los beneficios de identificar y tener la multidimensionalidad de los costos y de la rentabilidad permite así ser el principal creador ante autoridad de luces tarifarios. Lo que sucede con el resto de estas compañías portuarias, si se publica su tarifa oficial de los análisis de costos, la autoriza la Secretaría, copian la misma tarifa y solicitan a la Secretaría que las autorice las mismas tarifas de CICE. Ellos si están arriba, abajo, hasta se pueden bajar porque no tienen ese tipo de análisis. Las tarifas que hace Grupo CICE o que solicita es simplemente para tener un precio máximo de referencia. O lo importante del juego es saber hasta dónde puedo yo bajar este precio de acuerdo a mis análisis de costos. Competencia no tiene. Muchas veces por tener una operación pierde la camiseta la competencia porque no sabe hasta se puede bajar. Y si dice sí, ha preferido dejar de realizar un servicio, dárselo a un competidor que para tener eso o sea, el valor para CICE. Actualmente todas las cotizaciones de clientes nuevos o algún servicio nuevo que soliciten no autoriza si lleva un análisis previo de costos que nos permitió tener bien identificados los costos unitarios y hacer un modelador de tarifas en el que nosotros se ve un software en donde se va metiendo las productividades, recursos tecnológicos y humanos, automáticamente nos saca el costo y genes de utilidad que tienen autorizado el área comercial para ofrecer a los clientes. Atente, continúa en base a lo que el mercado decía. Y lo que es que el mercado no sabía ni siquiera dónde estaba parado, ¿no? Entonces, sí ha habido un parte en la gestión de Grupo CICE después de la y bueno, y otra parte que por último por comentar análisis de capacidades. Realmente el de maniobra, largas, tractocamiones, grúas, su uso era asignado directamente a la operación, pero identificamos costos de tiempo muerto, costos por falta de operación o del área comercial no se aplicó y no vendió servicios. Quizás un análisis de capacidades instalar también para ver cuándo comprar, cuándo deshacerse de maquinaria en base a estos costos. Es muy importante porque como la carga fija que ya se tiene, pues es importante para ellos tener identificado cuándo es momento de deshacerse de algún producto, de algún equipo, cuándo es necesario volverse a reequipar y tener capaciosa del 5% del costo, ¿no? Y qué fue lo que generó al final de cuentas toda la iniciativa salió toda la organización en base a la metodología basada en actividades
se implementaron en el resto de las empresas del grupo ya por iniciativa propia, sin necesidad de consultores o de quien nos estuvo asesorando en la implementación. Se confiaba plenamente en las personas encargadas de la iniciativa. Se va a realizar el presupuesto basado en actividades, no se van a desarrollar porque han debido poner otras iniciativas como el ISO 9000. Algunos clientes les han exigido que se certifiquen algunas otras normas, un sistema de gestión de calidad, o realmente ha sido soporte actual el sistema de calidad y el sistema de ISO 9000, sobre todo el de ISO 9000, como está desarrollado en base a procesos y a medición de estos procesos. Las dos iniciativas están ligadas en estos mismos. Obviamente cada quien hacía su propio levantamiento de actividades, procesos y mediciones, y después mostrar de que se hablaba de lo mismo, se debieron integrar las dos iniciativas y verse como una sola. Básicamente la central ha sido interesante, y no sé si te da alguna duda o algo que comentar o que quieran que les comente. Muy bien, Gabriel, ha sido excelente tu presentación. No creo que quede mucho por decir, solamente si alguien quiere hacer una pregunta al licenciado Gabriel Castro. Creo que ha dado muy clara y patente la necesidad impresa de implementar este tipo de herramientas como el ABC para mantener la competitividad hoy día, ¿verdad? Quien quiera hacer una pregunta a continuación al licenciado, que lo haga por medio de la ventana del chat, ya que los foros estaban inhabilitados por ruidos, interferencias, etcétera. Así que pueden escribirlas en el chat cuando quieran. Que mucho Gabriel va a responder. Les voy a poner un pequeño sondeo. Probablemente lo respondan si están satisfechos con la presentación. Que en esta misma ventana, para que me respondan 4 o 5 preguntitas simplemente, y le agradecemos muchísimo su